1008. Exigencias que se imponen al combatiente. Históricamente, el esfuerzo psíquico, mental y físico ha sido considerable. Una férrea disciplina, una instrucción realista, una fuerte cohesión de su fracción y un sólido vínculo con su jefe, podrán disminuir los efectos del combate, pero no podrán eliminarlos totalmente. El combatiente deberá a desplazarse por lugares cubiertos y o encubiertos, usando hábilmente el terreno para evitar la observación y el fuego enemigo. B. Detectar e identificar al enemigo a la mayor distancia posible. C. Adaptarse a la oscuridad y a otras condiciones de visibilidad limitada. Operar en estas condiciones será lo normal en el combate moderno. D. Emplear con eficacia su arma de dotación. E. Combatir con disciplina y eficacia, aplicando la iniciativa, la rapidez, la agresividad y la seguridad. F. Prestar los primeros auxilios a otro combatiente herido, o autoauxiliarse. G. Defenderse y protegerse contra las armas químicas, biológicas y nucleares. Sección 4. Inteligencia táctica. 1009. La inteligencia táctica y el combatiente. La misión de cada integrante del ejército es contribuir a vencer al enemigo, para ello será necesario destruir a las fuerzas que enfrenta. El mayor conocimiento que se disponga del enemigo como del terreno y de las condiciones meteorológicas facilitará el cumplimiento de la misión. La inteligencia táctica proporcionará las bases para conocer qué podría hacer el enemigo, dónde y cuándo podría hacerlo, así como determinar cuáles son los efectos que el terreno y las condiciones meteorológicas podrían ejercer sobre las operaciones propias y las del enemigo. 1010. Definiciones. Hay información. Es todo dato, hecho o circunstancia que no ha sido sometido a ningún proceso intelectual para su interpretación o para extraer conclusiones. B. Inteligencia. Desde un punto de vista general, es el producto resultante del proceso a que se someterán dos o más informaciones relacionadas para obtener de interés. C. Inteligencia táctica. Será el conocimiento de las capacidades y debilidades del enemigo real y del terreno y condiciones meteorológicas y otros aspectos particulares del ambiente geográfico de la zona de interés, necesarios para la conducción táctica. D. Contrainteligencia. Constituirá una parte importante e inseparable de la actividad de inteligencia destinada a 1. Negar información al enemigo. 2. Anular o neutralizar sus actividades de espionaje, sabotaje o subversión. 3. Proteger la información propia, documentación, personal e instalaciones contra actividades que lleven a cabo personas o grupos de personas, extranjeras o del propio país y que constituyan una amenaza para la seguridad de la fuerza. Constituirá un requisito indispensable para la seguridad y el logro de la sorpresa. Reconocimiento. Será la actividad planeada y dirigida para obtener información acerca del terreno y condiciones meteorológicas. 1011. Finalidad de la inteligencia. Servir a la conducción táctica con el objeto de asegurar las bases para las resoluciones del comandante, jefe, y evitar la sorpresa. En cualquier situación, el jefe realizará una apreciación para determinar la mejor manera de emplear sus tropas para cumplir su misión. Al efectuar dicha apreciación considerará la misión, el enemigo, el terreno, las condiciones meteorológicas y las propias fuerzas. De todos estos factores, lo más difícil será obtener información acerca del enemigo. Las tropas, como un medio de obtención, colaborarán con el jefe respectivo, por medio de la exploración, el reconocimiento, la vigilancia de combate y la escucha. 1012. Responsabilidad de las tropas. Las tropas tendrán responsabilidades de inteligencia referidas, especialmente a la obtención de información y al cumplimiento de las medidas de seguridad de contrainteligencia. Respecto a la obtención de información, su contribución será fundamental, especialmente para su contacto con el enemigo. Cada soldado deberá estar convencido de que constituye un órgano básico y necesario del sistema de inteligencia de una fuerza. 1013. Producción de la inteligencia táctica. A cómo se produce. Las unidades cuentan con un oficial de inteligencia, S2, en la plana mayor. Este oficial tendrá a su cargo el planeamiento y la dirección de la obtención de información, empleando para tal fin los medios de reunión orgánicos o disponibles. Él registrará toda la información obtenida, la valorizará y la interpretará. Si fuera de interés para la unidad, hará llegar la inteligencia hasta la misma tropa. La inteligencia producida será tenida en cuenta por el jefe al tomar sus resoluciones. Ve el soldado en la producción de inteligencia táctica. El personal de tropa, en cumplimiento de cualquier misión, deberá estar alerta para recoger toda información sobre el terreno y el enemigo, que vea, oiga o descubra de cualquier forma.
Aunque algunos de estos informes puedan parecer sin importancia, deberán ser elevados al superior tan rápido como sea posible. Deberá recordarse que dicha información podrá ser precisamente la que necesita el oficial de inteligencia para completar el cuadro que posea de la situación del enemigo o del terreno, en ese momento. 1014. Fuente de información. Será toda persona, cosa, o actividad de la que emana información. Generalmente no estará bajo control propio. Las fuentes de obtención de información más importantes a disposición de las tropas serán: A. Prisioneros de guerra. B. Documentos encontrados o capturados. C. Materiales encontrados o capturados al enemigo. D. Actividades del enemigo. Deberá observarse en todo momento, qué, cuándo y dónde el enemigo realiza sus actividades. Toda información, relacionada con la ausencia de un dato o hecho que debiere haberse producido, será también de gran valor. Inteligencia negativa. Civiles en territorio enemigo. 1015 prisioneros de guerra. El soldado, para poder colaborar en las misiones que se le encomienda, con el personal especialista de inteligencia, deberá conocer ciertas reglas. A los prisioneros, inmediatamente capturados, deberán ser registrados y despojados de armas y documentación, para hacer resistencias o desnicción de los mismos. B. Serán separados inicialmente en grupos de oficiales, suboficiales, soldados, desertores u civiles. Serán también separadas las mujeres. C. Mientras se los registra lo mismo que cuando sean separados, deberán guardar silencio y no se les dará cigarrillos, alimentos ni agua hasta que no se reciba la orden. D. Una vez cumplidos estos requisitos, deberán ser enviados a retaguardia para ser interrogados. Los prisioneros deberán ser protegidos mientras son conducidos a retaguardia. 1016. Documentos y materiales capturados. A los documentos tomados al enemigo deberán ser rotulados con el nombre, fecha, hora y al lugar de captura y unidad que lo realizó. Todos los documentos deberán ser enviados a retaguardia con los prisioneros. B. Los documentos encontrados abandonados en puestos de comando o lugares similares serán identificados con indicación de dónde y cuándo fueron encontrados y qué unidad lo realizó. C. Cuando sea encontrada arma o equipo de nuevo tipo, deberá ser entregado de inmediato al superior para que la misma sea estudiada por quien corresponda. D. No se deberán guardar elementos como recuerdo. 1017. Responsabilidad en la obtención. Todo soldado deberá ser instruido para observar y transmitir a sus superiores sus observaciones. Se deberá crear en todo el personal una adecuada conciencia de inteligencia, en cuanto a su responsabilidad como medio de obtención. 1018. Obtención de la información. A puestos de observación. Todos, los jefes establecerán puestos de observación para obtener información. Los soldados encargados de la observación en cada puesto informarán todo lo concerniente a las condiciones meteorológicas, el terreno y el enemigo. B. Puestos de escucha. Serán establecidos durante la noche o con escasa visibilidad para detectar movimientos del enemigo frente a las propias líneas o en un flanco descubierto. Los puestos de escucha requerirán hombres adecuadamente instruidos. La instrucción a impartir a dicho personal incluirá reconocimiento de sonidos nocturnos, visión nocturna, el uso de anteojo de campaña y elementos para la observación nocturna. Además deberán darse conocimiento sobre interpretaciones de sonidos, fogonazos de las armas y localización de morteros, cuyo sonido relativamente inaudible se percibe mejor de noche. Para más detalles ver AR 2032. C. Patrullas. Le proporcionarán importante información al oficial de inteligencia sobre el terreno y el enemigo. De adquisición de blancos. Representará un procedimiento para obtener información y consistirá en la exacta y oportuna detección, identificación y ubicación de los blancos terrestres con la finalidad de permitir el análisis de blancos y el eficiente empleo de las armas. Para los soldados de primera línea existen dos métodos de localización de las armas de apoyo del enemigo: observación y análisis de los cráteres. 1. El método de observación se empleará cuando el soldado pueda ver el fogonazo de la explosión del proyectil al ser disparado por el arma. Cuando esto suceda, el soldado deberá empezar a contar a una velocidad de 4 números por segundo y detenerse cuando escuche el estampido del arma. El número que haya alcanzado a contar será la distancia aproximada, en cientos de metros, hasta el arma. La dirección estará dada por el fogonazo. 2. El tipo y calibre del arma podrán ser determinados por la identificación de fragmento de granadas, espoletas y aletas encontradas en los cráteres. Un análisis más amplio, efectuado por personal instruido, podrá revelar además la dirección de la trayectoria 1017. Forma de transmitir la información.
Todo el personal debe ser instruido, en forma tal, que sus informes sean tan completos y exactos, como sea posible y sobre la importancia de hacerlo sin demora. Hay informes verbales. Será la forma de transmisión común, en el personal de tropa y el más utilizado en primera línea. Además permitirá el intercambio de preguntas y respuestas, entre el que recibe el informe y el informante. Al informar, el soldado deberá indicar qué, dónde y cuándo. Una forma de hacerlo es 1. ¿Qué? 7 soldados enemigos recorren el camino hacia Carlos Paz, hacia el 0. 2. ¿Dónde? A la altura de la Perla 3, ¿cuándo? 201.600 octubre. Un buen medio para recordar cómo y qué informar al enemigo será utilizar la siguiente regla mnemotécnica. T. Tamaño. A. Actividad. L. Lugar. U. Unidad. Talute. T. Tiempo hora. E. Equipo. B. Informes escritos. 1. El informe escrito tendrá la ventaja de ser entregado al destinatario, exactamente como fue redactado por el remitente, especialmente cuando éste no puede transmitirlo personalmente. Un buen informe deberá ser corto y completo y responder siempre a las preguntas: ¿qué, cuándo y dónde? 2. Los informes escritos podrán ser completados y a veces reemplazados por esquicios, calcos, cartas, croquis, documentos capturados, material encontrado o cualquier cosa que pueda facilitar la interpretación de lo informado. C. Localización de armas enemigas. El personal que se encuentra en primera línea, en puestos del servicio de avanzada, que se desempeñe como centinela de seguridad o realice una misión de patrullaje, podrá aportar informes sobre localización de armas enemigas. Toda actividad de armas enemigas deberá ser informada de inmediato, aun cuando la zona batida no esté en sus proximidades. 1018. El soldado en la contrainteligencia. La contrainteligencia constituirá una parte importante e inseparable de la actividad destinada a negar información al enemigo, proteger información documentada o no, materiales, instalaciones de comunicaciones y personal, de las actividades enemigas de espionaje, sabotaje y subversión. Detectar, localizar y eventualmente neutralizar a las personas y organizaciones que, a través de la ejecución de las actividades especiales de inteligencia, espionaje, sabotaje y subversión, afecten la seguridad de la propia fuerza. Cada soldado podrá negarle al enemigo la información que necesita, si procede de la siguiente forma: a respetar la censura, si fue impuesta. B. No usar códigos para revelar la zona donde se encuentre o haya sido trasladado, ni las misiones que cumple o identificación de unidades, etc. C. Practicar siempre lo enseñado sobre enmascaramiento. D. Mantener el equipo y armamento oculto. Todo objeto que brille podrá hacer localizable la propia tropa. E. Practicar la disciplina en cuanto a luces y ruidos. F. Conocer exactamente las señales de reconocimiento. G. Ser prudente en todo momento sobre lo que se dice o escucha. H. En caso de ser capturado, solo deberá indicar nombre, grado y número asignado de instituto. Normalmente lo más eficaz será una combinación de ambos. 1. Cubiertas. A. Las cubiertas podrán ser 1. Naturales, determinados accidentes naturales del terreno. Acequias, zanjas, zanjones, quebradas, barrancas, hoyas, hondonadas, desfiladeros, afloramientos rocosos, etc. 2. Artificiales, determinados accidentes artificiales del terreno. Edificios, terraplenes, muros, túneles, mamelones, etc. B. Las cubiertas proporcionarán diferente protección contra los fuegos enemigos, según se empleen armas de tiro rasante o curvo. C. El combatiente individual y las fracciones menores podrán obtener cubiertas. 1. Contra armas de tiro rasante, en hondonadas, barrancas, colinas, zanjas, cráteres de granadas, edificios, muros, terraplenes, posiciones individuales del tirador cuerpo a tierra, pozo de zorro, etc. 2. Contra armas de tiro curvo, en cuevas, cavernas, declives empinados de colinas y sierras, edificios de construcción excepcionalmente fuertes, etc. Estas serán más difíciles de obtener. 3. Contra los fuegos aéreos, en cuevas, cavernas, edificios de construcción excepcionalmente fuertes, pozos de zorros con cobertura para tal fin, etc. 2. Encubrimiento. A. El encubrimiento podrá ser 1. Natural, determinados accidentes naturales y artificiales del terreno. Ciertas clases de hierbas, pastos, cañaverales, juncos, etc., arbustos, árboles, cultivos, bosques, parques, etc., y en la mayoría de las cubiertas naturales y artificiales. 2. Artificial, materiales para el enmascaramiento. Redes de enmascaramiento, lonas, telas, arpilleras, pinturas, etc.
B. El combatiente individual y las fracciones menores podrán ocultarse de la observación terrestre y aérea del enemigo mediante el encubrimiento natural y artificial, pero algunos medios de vigilancia, radares, satélites, etc., podrán localizarlo aunque éste no sea observado a simple vista. C. Durante el combate, deberán tenerse en cuenta las siguientes normas. 1. Evitar movimientos innecesarios en la zona de posiciones. 2. Buscar caminos que ofrezcan cubiertas, o por lo menos, encubrimiento para ejecutar los desplazamientos. 3. Adoptar la posición de cuerpo a tierra, cada vez que sea posible, para ofrecer una silueta muy baja y dificultar la observación del enemigo. 4. Evitar colocarse sobre la línea del horizonte, cresta de una altura, lugares descubiertos, etc. 5. Enmascararse adecuadamente. 6. Evitar ruidos y conversaciones innecesarias. 2011. Obstáculos. Ha enunciado. Es toda obstrucción, accidental, natural o artificial del terreno y condiciones del suelo o clima, que detiene, disminuye o dificulta los movimientos de las tropas, RFP 9901, B. Consideraciones. 1. Los obstáculos, de acuerdo con su origen podrán ser a. Naturales, provenientes de los accidentes naturales o artificiales del terreno o clima. Cursos de agua, lagunas, zanjas, zanjones, quebradas, barrancas, bosques, afloramientos rocosos, nieves profundas, pantanos, canales, cercas, alambradas, temporales, nevadas muy fuertes, etc. B. Artificiales, originados por modificaciones practicadas al terreno, mediante construcciones y barra o obstrucciones. Muros, trincheras, etc. 2. Los obstáculos proporcionarán diferentes efectos a los movimientos, en base a su magnitud y característica, por ejemplo. A. Dificultarán los movimientos cuando son perpendiculares a la dirección de avance. B. Podrán proteger los movimientos cuando son paralelos a la dirección de avance. 2012. Terrenos llaves. Ha enunciado. Área de vital importancia, tanto para las fuerzas amigas como para el adversario RFP 9901. B. Consideraciones. 1. Se analizarán aquellos terrenos que permitan dominar o controlar los espacios adyacentes. 2. Estos terrenos proporcionan una marcada ventaja para la fracción amiga o enemiga que los domine o controle. 3. Deberán facilitar la observación y campo de tiro. 2013. Avenidas de aproximación. Ha enunciado. Es una faja o franja del terreno que proporciona una dirección de avance favorable para una fuerza de un tipo y magnitud determinados. Las facilidades que ofrece se referirán, en especial, a transitabilidad, cubiertas y encubrimiento, observación y campo de tiro RFP 9901. 18. B. Consideraciones. 1. Las avenidas de aproximación deberán a. Ofrecer observación y campo de tiro. B. Proporcionar cubiertas y encubrimiento. C. Evitar obstáculos perpendiculares a la dirección de avance y aprovechar aquellos paralelos a esa dirección. D. Permitir el empleo de los terrenos llaves. E. Facilitar la maniobra y el movimiento. 2. Estos aspectos serán considerados por el combatiente individual para efectuar los desplazamientos en combate. Sección 4. Enmascaramiento. 2014. Conceptos generales. A su objetivo será desarrollar las técnicas necesarias para realizar el enmascaramiento que el combatiente individual necesitará. Se hará referencia al enmascaramiento personal, del vestuario, equipo y armamento y de la posición. B. El enmascaramiento individual es el encubrimiento que el combatiente usa para sorprender, engañar y obtener ventajas respecto de su enemigo. Esto se basa fundamentalmente en el aprovechamiento del terreno, la adaptación del uniforme al mismo para que se confunda con este y la cuidadosa selección de las rutas entre las posiciones, para lograr el mayor encubrimiento durante el movimiento. C. El enmascaramiento tiene por objeto engañar a dos tipos de observadores enemigos: los terrestres y los aéreos. Las formas de los objetos y de las personas vistas desde tierra son familiares, pero las mismas, vistas desde el aire, por lo general son poco conocidas. En la guerra moderna, el enemigo depende, entre otros aspectos, de las fotografías aéreas para obtener información sobre nuestras actividades e intenciones. D. El enmascaramiento efectivo depende principalmente del fondo y su uso correcto. El fondo es el área circundante vista desde tierra o aire. El fondo es el elemento controlador del enmascaramiento. En síntesis, el fondo está conformado por las características del terreno, su vegetación, sus colores, etc. La ropa que se utilice debe confundirse con el color predominante del fondo. Con la piel y el equipo individual debe seguirse el mismo procedimiento. Deberá evitarse el movimiento, el cual será enfatizado por el fondo inmóvil.
Para mantener la apariencia de fondo libre de señales, que indican la presencia de personal y actividades militares, deberá seguir rutas ocultas, aprovechar las sombras, ocultar despojos, huellas, equipos e instalaciones. 2015. Enmascaramiento personal. A la piel expuesta brilla y atrae la atención del enemigo, aun la piel muy oscura. Los materiales que podrán usarse para el enmascaramiento personal son: barras de pintura, color arcilla, verde claro, negro, arena, blanco, corcho quemado, carbón de leña, negro de humo o barro. El color más evidente a neutralizar, será el de la piel. Para ello, se utilizarán las cremas miméticas. Una falta muy común será la de pintarse el rostro y los brazos con crema, olvidándose del cuello, orejas y la palma de las manos. Una manera simple de realizar el enmascaramiento de la cara, será a través del pintado de bandas diagonales o trazos irregulares sobre el rostro, deformando las partes salientes del mismo, nariz, mentón, frente y pómulos, con un color oscuro. Utilizando, posteriormente, un color más claro para las partes sombreadas, debajo de los ojos, nariz, etc. FINRO 6. Enmascaramiento de rostro. FINRO 6. El enmascaramiento será mejorado en forma constante, especialmente después de situaciones de intensa actividad, si la situación lo permite. Técnica para el enmascaramiento personal. FINRO 7. 1. Eliminar la palidez y brillo de la piel con una crema de enmascaramiento clara, extendiéndola por todo el rostro, cuello, orejas e incluso las manos. 2. Desdibujar el perfil de las partes salientes del rostro, nariz, frente, mentón, sin olvidar el cuello y las orejas. 3. Pintar las áreas sombreadas de la cara, debajo de los ojos, la nariz, cuello, etc. 4. Aplicar en el rostro franjas del color de la tierra o del barro, o de la vegetación. Estos ayudarán a confundirse con el fondo natural. 5. En el enmascaramiento a aplicar para operar durante horas de oscuridad, se incrementará al máximo el uso de cremas o pinturas oscuras sobre la totalidad de la piel expuesta, para evitar su brillo. 2016. Enmascaramiento del vestuario, equipo y armamento. El vestuario, equipo y armamento deberá armonizar con el fondo natural del terreno y de la vegetación, esta cambiará de color según la estación del año. Se podrán emplear materiales naturales y artificiales. 1. Materiales naturales. Arbustos, matorrales, ramas, hojas, barro, carbón de leña, hierba machacada, nieve, etc. 2. Materiales artificiales. Pinturas o tinturas, redes de enmascaramiento, fundas, tela arpillera, telas blancas, negro de humo, etc. Técnica para el enmascaramiento del vestuario, equipo y armamento, FINRO 9. 1. Consideraciones. El casco, correajes, el fusil y otros equipos como la radio portátil, tienen una forma muy clara y característica, normalmente geométrica, y en los elementos naturales no existen formas geométricas puras. Mimetizada o arpillera de color marrón o verde. Los fusiles y ametralladoras tienen una forma muy evidente y normalmente son de color negro. La tela o arpillera se puede usar para quebrar las líneas rectas del arma. Será conveniente cubrir la culata con cintas adhesivas mimetizadas o cinta aislante verde, para evitar movimientos de la culata durante el tiro como consecuencia de la inadecuada colocación de la tela o arpillera mimetizada. Los restos de una red mimetizada para vehículos serán una fuente importante de material para enmascaramiento. Se fijará esta a la parte posterior de la mochila, del uniforme, a la funda del casco, con la finalidad de romper las formas características del combatiente y su equipo. Sobre los trozos de arpillera o red mimetizada, se asegurarán posteriormente los elementos vegetales, ramas, pastos, hojas, etc., para adaptar el enmascaramiento a las características del terreno donde se operará. El uso de la vegetación como complemento del material artificial mimetizado, ayudará a deformar la silueta. Grandes puñados de hierbas, sujetos en forma segura, cambiarán la forma característica de los hombros y del casco. Existen ciertos aspectos que deberán ser tenidos especialmente en cuenta respecto del enmascaramiento. FINRO 10. 1. El exceso de enmascaramiento será tan perjudicial como la falta del mismo. 2. El enmascaramiento de toda la piel expuesta, rostro, orejas, cuello, manos, será importante para evitar el brillo de la misma, tanto de día como de noche. 3. El material de enmascaramiento deberá estar bien asegurado para evitar su desprendimiento durante los movimientos. 4. El enmascaramiento no deberá dificultar los desplazamientos, la observación o el tiro del combatiente. 5. El material artificial de enmascaramiento, redes, arpilleras, fundas, etc., deberá ser complementado con elementos naturales para adaptarlo a las características del terreno.
6. El enmascaramiento deberá ser adaptado y mejorado en forma permanente, en todo tipo de operación, siempre que la situación lo haga posible. 7. En la figura NRO 10, se observan claramente los conceptos expresados. A. En el combatiente NRO 1, el enmascaramiento es excesivo. A primera vista parece válido, pero le será difícil confundirse con el fondo natural y todas sus actividades, desplazamientos, observación, tiro, etc., se verán dificultadas y limitadas por este. B. En el combatiente NRO 2, la piel del rostro y las manos reflejarán la luz y la falta de material de enmascaramiento revelará la forma evidente de un hombre. C. En el combatiente NRO 3, el enmascaramiento es el adecuado, desdibuja la figura y da sombra a la piel, sin dificultar o impedir las actividades del mismo, observar, moverse, tirar, acondicionar su equipo, etc. 2. Vestuario y equipo. A. Si el uniforme o equipo no es del tipo mimetizado, se lo deberá adaptar a las características de la zona donde se opere. B. Se asegurarán trozos de arpillera o tela camuflada. C. Cubrirá las partes brillantes con barro, negro de humo o pintura. D. Sacará o cubrirá los objetos personales brillantes, anillos, relojes, etc. E. Alterará la silueta distintiva del casco y equipo. El contorno del casco es una de las características más notorias del equipo de un soldado, ya que su forma curva y familiar puede ser fácilmente identificada por el enemigo. Uno de los primeros pasos deberá ser la desarticulación, tanto de la forma como de la sombra inconfundible que proyecta. F. Utilizará las redes de enmascaramiento o arpillera para colocar ramas, hojas, etc., sin recargar y bien aseguradas. G. Se tendrá en cuenta que algunos materiales naturales, ramas, hojas, etc., se podrán desprender con el movimiento. 3. Armamento. A. Cambiará el contorno y cubrirá las partes brillantes de su arma, con negro de humo o barro. B. Asegurará tiras de arpillera o hará una funda camuflada. C. Dejará libre de materiales y mantendrá limpias las piezas móviles del arma y la línea de mira. D. Empleo de colores según el terreno. 1. Terrenos con vegetación verde oscura. Arcilla y verde claro o oscuro, este último en caso de que el vestuario o equipo estén descoloridos. 2. Terrenos sin vegetación verde oscura. Arena o verde claro. 3. Terrenos con nieve. Blanco. 2017. Enmascaramiento de la posición. A. La posición deberá armonizar con el fondo natural del terreno y de la vegetación. B. Se podrán emplear materiales naturales y artificiales. 1. Materiales naturales. Arbustos, matorrales, ramas, hojas, tierra, nieve, etc. 2. Materiales artificiales. Redes de enmascaramiento, paño de carpa, tela arpillera, telas blanca. 2. Visores pasivos. No están sujetos a la detección enemiga por medios visuales o electrónicos. A. De luz residual. Son aparatos electro-ópticos, que aprovechan la luz nocturna, estrellas, luna, o residuos de la luz de cuerpos orgánicos e inorgánicos, la cual es amplificada para lograr el acercamiento de imágenes en forma fidedigna. B. De imágenes térmicas. Este tipo de aparatos capta la energía electromagnética infrarroja emitida y reflejada por los cuerpos. Este proceso no es afectado por la oscuridad total, y las nieblas o neblinas naturales y artificiales no afectan su capacidad de visión nocturna. Sección séptimo. Orientación. 2025. Conceptos generales. A orientarse es determinar en el terreno la dirección oriente, este, y desde esta, obtener el resto de los puntos cardinales. B. La orientación se realizará utilizando elementos esenciales como la carta y la brújula, u otros medios auxiliares, cuando no se disponga de los primeros. C. El combatiente podrá orientarse por distintos medios, estos son: 1. Diurnos. A. Por el sol. B. Por el reloj. C. Por las características de la zona. D. Por la carta. E. Por la brújula. 2. Nocturnos. A. Por las estrellas. B. Por la brújula. 2026. Orientación diurna. A. Por el sol. FINRO 19, 1. El sol se encuentra diariamente a su salida con bastante exactitud, al este. A las 0900 horas, al nordeste, a las 1200 horas hacia el norte, a las 1500 horas al noroeste, y a su puesta, al oeste. Este método sufrirá variaciones, de acuerdo con la época del año y con el punto geográfico del país donde se lo utilice. La exactitud de este método estará en relación directa con la observancia de los dos elementos citados y la práctica del mismo por parte del combatiente. Orientación por el sol. FINRO 19, 2. Otro método de orientación por el sol, se desarrollará a través del auxilio de un jalón o palo recto, de aproximadamente 1 metro de largo, siguiendo para ello los pasos detallados a continuación. Ver figura NRO 20.
A. Clavar el jalón en el suelo, en un lugar nivelado, de modo que quede perpendicular. Observará que el jalón deja una sombra. Paso en Ro 1, B. Marcar la punta de la sombra con una piedra pequeña y esperar hasta que la sombra se mueva algunos centímetros, durante un período de tiempo de 10 a 15 minutos. Paso en Ro 2, C. Marcar la punta de la segunda sombra al concluir el tiempo estipulado en B. Paso en Ro 3, D. Dibujar una línea desde la primera piedra hasta la segunda, prolongándola unos 40 centímetros más allá de esta última. Paso en Ro 4, E. Colocar la punta del pie izquierdo en la primera piedra y la punta del pie derecho al final de la línea dibujada. Paso en Ro 5. F. El observador estará de ese modo mirando al norte, a partir de lo cual se obtendrán los restantes puntos cardinales. Paso en Ro 6. B. Por el reloj. Fin Ro 21, el reloj constituye un elemento útil para determinar el norte. Para ello, se colocará el mismo en posición horizontal, apuntando con la línea 12, 6 en dirección al sol. Entre la línea 12, 6 y la aguja horaria se formará un ángulo. La bisectriz de ese ángulo, prolongada, señala aproximadamente la dirección norte. Orientación por el método del reloj. Fin Ro 21c. Orientación por las características de la zona. Cada zona tiene elementos característicos propios de estas, que, normalmente sirven como indicio para orientarse. Como por ejemplo la dirección del viento, nido de pájaros, etc., las cuales deberán ser conocidas por todos los combatientes y dependerán de la zona donde se opere. 38. Dentro de esas características propias de cada zona pueden citarse las siguientes. 1. Los árboles aislados tienen más follaje del lado norte. 2. Las puntas, copas, de las coníferas, generalmente apuntan hacia el sur. 3. Las paredes de los edificios que dan al sur, muestran señales de humedad. 4. La existencia de hongos y musgos en la base de los árboles, del sector sur. 5. En la Patagonia, el viento, normalmente tiene dirección oeste-este. Los pastos y pequeños arbustos están inclinados por el viento en dirección oeste-este. De orientación por la carta. 1. La carta es un plano donde está representada una zona del terreno, mediante signos ya determinados, casas, alambradas, caminos, etc. 2. La parte superior de la carta, título, indica el norte. 3. Para orientar las cartas topográficas, existen varios procedimientos. A. Por las características del terreno. Fin Ro 22.1. Será necesario estar próximo a elementos característicos del terreno y que figuren en la carta, cruce de caminos, vías férreas, puentes, etc. 2. Observando el terreno, se hará girar la carta horizontalmente, hasta hacer coincidir las configuraciones del terreno y de la carta tomadas como referencia. Cuanto mayor cantidad de puntos característicos se utilicen, más exacta será la orientación de la carta. B. Cuando se conoce la ubicación del observador. Fin Ro 23.1. Será necesario conocer en todo momento la ubicación del observador en el terreno y en la carta. 2. Marcar en la carta la posición alcanzada. 3. Ubicar dos puntos característicos del terreno, que figuren en la carta. Cuanto más alejados estén los puntos tomados como referencia, más exacta será la orientación de la carta. 4. Hacer coincidir las direcciones de los puntos característicos en el terreno con los de la carta. Para ello, se hará girar la carta horizontalmente hasta lograr la alineación. Para facilitar la alineación de los puntos, se colocará un alfiler en cada uno de los dos puntos tomados como referencia en la carta, los cuales posteriormente, se harán coincidir con los del terreno. 5. Terminado este procedimiento, la parte superior de la carta topográfica señalará el norte. Orientación por la carta conociendo la posición del observador. Fin Ro 23c. Cuando se desconoce la posición del observador. Fin Ro 24.1. Tratar de orientar la carta en dirección norte, por cualquiera de los métodos citados para ello, sol, reloj, brújula, etc. 2. Orientada la carta, ubicar un punto característico en el terreno y que figure en la carta. 3. Trazar una línea en la carta, que pase por el punto característico haciendo coincidir la dirección con el mismo punto de referencia en el terreno B. 4. Repetir el paso anterior con otro punto característico en el terreno y en la carta, D y E. 5. La posición del observador en la carta estará en la intersección de ambas líneas, C. 40. Orientación por la carta cuando se desconoce la posición del observador. Fin Ro 24e. Orientación por la brújula. Fin Ro 25.1. La brújula cuenta con una aguja imantada colocada sobre un pivote, y con un limbo graduado. 2. La brújula deberá ser ubicada en posición horizontal, inmóvil y alejada de elementos metálicos, casco, fusil, blindado, etc.
3. La aguja imantada siempre indicará el norte. 2027. Orientación nocturna. A orientación por la Cruz del Sur. Finro 26, 1. Durante la noche será posible obtener, a través de la Cruz del Sur, una orientación aproximada. 2. Ubicada dicha constelación, utilizando la pala y con el brazo extendido, se prolongará su crucero mayor, lado mayor, 3 veces hasta un punto imaginario. A partir de ese punto, hagan con la vista una línea vertical imaginaria, hasta tocar el horizonte. Ubicar una característica del terreno como ayuda para la orientación. En esa dirección se encontrará, aproximadamente, el sur. Orientación por la Cruz del Sur. Finro 26b. Orientación por el puñal o las Tres Marías. Finro 27, 1. Ubicada la constelación, prolongar el eje dado por las estrellas que constituyen el mango, lado mayor. La estrella central de las Tres Marías, y la que constituye la punta, hasta cortar el horizonte. 2. En el punto de intersección entre la línea imaginaria y el horizonte, se encuentra aproximadamente, el norte. 3. Este procedimiento es bastante preciso en el norte del país, no así en el centro y sur del mismo, donde se pueden cometer errores considerables de hasta 30 grados o más. Orientación por el método de las Tres Marías. Finro 27, 42. Sección octavo. Desplazamientos en el terreno. 2028. Conceptos generales. Ya en el campo de combate, según sean las características del terreno, la distancia al enemigo, el fuego ejecutado por este, etc., impondrán la forma de desplazamiento utilizada por el combatiente. B. Existen 5 formas de desplazarse en el terreno. 1. Avance al paso. 2. Avance agazapado. 3. Avance gateando. 4. Avance arrastrándose. 5. Avance por saltos. C. La forma de desplazamiento elegida deberá dificultar el oportuno y eficaz empleo de las armas del enemigo. D. Los movimientos deberán ser a cubierto y en lo posible, se deberá lograr la sorpresa sobre el enemigo. E. Durante el movimiento, se hará un aprovechamiento intensivo de las cubiertas y encubrimientos que ofrece el terreno, adoptando durante el mismo la forma de desplazamiento que asegura el menor desgaste al combatiente. 2029. Formas de desplazarse en el terreno. A. Avance al paso. Consiste en caminar en dirección al enemigo, cuando las distancias, características del terreno y la acción del fuego enemigo lo permitan. B. Avance agazapado. Caminar en dirección al enemigo disminuyendo la silueta, adaptándose a las características del terreno, y cuando las distancias y la acción del fuego enemigo lo permitan. C. Avance gateando. Se utilizará cuando se esté protegido contra las vistas. Consistirá en desplazarse sobre las rodillas y las manos, con el fusil terciado debajo del pecho. D. Avance arrastrándose. Determinadas situaciones exigirán al combatiente desplazarse pegado al suelo para evitar ser visto por el enemigo. Esta forma de desplazarse se llama arrastre, y se la podrá ejecutar de 2 formas diferentes. 1. Arrastre. Finro 28. Cuando se disponga de buenas cubiertas en la dirección de avance, se usará el arrastre, que consiste en tener el cuerpo aplastado al suelo, apoyando el peso del mismo sobre los codos, rodillas y punta de los pies. Arrastre. Finro 28. Se avanzará adelantando alternativamente el codo derecho y rodilla izquierda y el codo izquierdo con la rodilla derecha, llevando el fusil con ambas manos. La izquierda tomará el guardamanos y la mano derecha la empuñadura, con el cargador hacia adelante. Para ello se deberá separar levemente el cuerpo del suelo. 2. Deslizarse. Finro 29. A. Se avanzará sobre los codos y la punta de los pies. Se efectuará la tracción del cuerpo levemente separado del suelo, mediante los codos, ayudando el movimiento con la punta de los pies. Deslizarse. Finro 29. 44. B. Este movimiento se aplicará durante la noche, ya que evitará los ruidos que produce el aplastamiento de hojas, ramas secas, etc. E. Avance por saltos. 1. Constituye la forma más rápida de moverse en el terreno. Es un momento crítico, ya que el tirador se muestra al enemigo ofreciéndole un blanco rentable. Esta forma de desplazamiento será utilizada en terrenos con escasas cubiertas y encubrimientos o totalmente descubiertos. 2. El combatiente deberá aprovechar al máximo las circunstancias que obliguen al enemigo a cesar el fuego, fuego eficaz de artillería, morteros, aeronaves, etc., para ganar decididamente, mediante un salto largo, todo el terreno que sea posible hasta ocupar otra cubierta, antes de que el enemigo reinicie sus actividades de fuego. 3. Todas las situaciones mencionadas precedentemente, impulsarán al combatiente a tratar de conquistar cuanto antes los puntos dominantes del terreno, desde donde pueda batir eficazmente al adversario. En determinadas situaciones, el salto o movimiento proporcionará protección.
Debido a que el enemigo que ha localizado un blanco, ejecutará fuego sobre el lugar donde lo vio. Si el combatiente se ha movido desde allí hábilmente, evitará dicho fuego. 4. Cuando proyectiles de artillería o morteros caigan próximos, se tomará rápidamente posición para evitar o disminuir el efecto de los cascos. Los lugares batidos por las armas de tiro curvo enemigas deberán ser abandonados decidida y rápidamente cuando exista una pausa de fuego. 5. Cuando se reciba fuego eficaz de armas automáticas del enemigo, se tomará posición en forma inmediata, contestando el mismo si el arma de dotación se encuentra dentro del alcance eficaz, caso contrario, y por orden del jefe de fracción, se continuará avanzando por saltos hasta entrar en el alcance del arma. 6. Para ejecutar correctamente el salto se tendrán en cuenta los siguientes puntos. Ver figura en RO 30. A. La carrera o salto, para ir de una posición a otra, se iniciará desde la posición de cuerpo a tierra, paso en RO 1. B. Previo al salto elegirá la próxima cubierta a ocupar, paso en RO 2. C. Acercar los brazos al cuerpo, llevando la pierna derecha hacia adelante, paso en RO 3. D. Levantará el cuerpo, estirando para ello los brazos, paso en RO 4. E. Se saltará hacia adelante, ejecutando la carrera en amplio zigzag, paso en RO 5. F. Caerá próximo a la cubierta elegida, llegando a esta a través de un arrastre. Pasos para ejecutar un salto. Fin RO 36. Para ejecutar correctamente el salto se tendrán en cuenta los siguientes puntos. Ver figura en RO 30. A. La carrera o salto, para ir de una posición a otra, se iniciará desde la posición de cuerpo a tierra, paso en RO 1. B. Previo al salto elegirá la próxima cubierta a ocupar, paso en RO 2. C. Acercar los brazos al cuerpo, llevando la pierna derecha hacia adelante, paso en RO 3. D. Levantará el cuerpo, estirando para ello los brazos, paso en RO 4. E. Se saltará hacia adelante, ejecutando la carrera en amplio zigzag, paso en RO 5. F. Caerá próximo a la cubierta elegida, llegando a esta a través de un arrastre sección noveno. Toma y cambio de posición. 2030. Conceptos generales. A los medios de combate actuales, blindados, mecanizados, helicópteros, el fuego de artillería, morteros, etc., otorgan al combatiente la capacidad de desembarcar sobre la posición del enemigo o bien sobrepasada esta, la retaguardia del enemigo. Pero determinadas situaciones, ya sea por las características del armamento enemigo, organización de la posición de defensa, accidentes del terreno, etc., obligarán al combatiente a desembarcar a distancias considerables de la posición enemiga y continuar el ataque a pie. Será en esa oportunidad cuando el combatiente deberá aplicar este procedimiento de combate. B. El hecho de abandonar una posición a cubierto, es un momento crítico, durante el cual el enemigo se encuentra ejecutando observación y fuego. C. Ese momento crítico deberá ser atenuado a través del apoyo de fuego proporcionado por las armas de tiro curvo y tendido, fumígenos, habilidad y conocimiento de la técnica de ejecución del toma y cambio de posición, en un terreno por lo general con escasas cubiertas y encubrimientos, sobre el cual, la observación y los fuegos del enemigo serán eficaces. D. El combatiente individual deberá entender que el toma y cambio de posición es un procedimiento de combate que conjuga las distintas formas de desplazarse en el terreno, y deberá ser aplicada cuando la situación de combate así lo exija. Deberá, entonces, realizar un máximo aprovechamiento de las características del terreno, del apoyo de fuego, y de toda otra ventaja que se presente, para llegar hasta la posición del enemigo con el menor desgaste posible. 46. El combatiente deberá conocer que la artillería, los morteros, las ametralladoras, etc., apoyarán su acción en el combate. Estos neutralizarán las armas del enemigo, manteniéndolo aferrado su posición e impidiendo su fuego. Dicho apoyo deberá ser aprovechado para avanzar y conquistar zonas del terreno que le permitan al combatiente ejecutar una eficaz observación y fuego sobre las posiciones del enemigo. F. El combatiente, con su arma, podrá lograr exactitud y velocidad en el tiro, frecuentemente desde gran distancia. El propio fuego buscará aferrar al enemigo, impidiéndole que se mueva de su posición, causarle bajas y obligarlo a cesar el fuego. Al cumplirse las condiciones mencionadas precedentemente, se habrá logrado la superioridad de fuego sobre el enemigo y deberá mantenérsela para avanzar y llegar hasta sus posiciones con el menor riesgo y desgaste posibles. 2031. Ejecución del cuerpo a tierra. Ver Reglamento de Orden Cerrado, RFP 71, 2032. Toma de posición. A se denomina posición de fuego a aquella cubierta o lugar del terreno, donde el combatiente, por estar dentro del alcance eficaz de su arma, está capacitado para abrir el fuego y batir al enemigo. Una buena posición de fuego deberá proveer de
1. Buen campo de observación y tiro. 2. Posibilidades de tomar posiciones de tiro cómodas. 3. Posibilidad de realizar el tiro entre los claros sin peligro para los combatientes vecinos. 4. Buena cubierta y encubrimiento. 5. Estar lejos de puntos característicos, fáciles de identificar. B. La posición de fuego deberá proporcionar un máximo de protección. El fuego ejecutado desde posiciones cubiertas aumentará la precisión del tiro, permitirá mantener el volumen de fuego en caso necesario, y brindará mayor protección para el combatiente. Las cubiertas y encubrimientos que posea la posición, impedirán la observación del enemigo, dificultando la eficacia de su tiro. C. Todas las actividades que se realicen, tenderán a ocultar la posición de fuego de la observación y fuego del enemigo. Estas actividades serán, por ejemplo, 1. Moverse dentro de la posición solo lo indispensable. 2. Arribar a esta desde una posición secundaria. 3. Evitar lugares característicos del terreno. 4. Evitar levantar polvo durante el disparo. De la posición de fuego elegida deberá permitir al combatiente realizar los preparativos para la ejecución del tiro a cubierto y por sorpresa, evitando que la posición sea detectada por el enemigo. Todo combatiente cuya misión no le imponga abrir el fuego o observar, aprovechará la cubierta para mejorar su equipo, enmascaramiento, preparativos para el tiro, etc., sin ofrecer un blanco innecesario. F. El combatiente individual deberá concientizarse de que, en terrenos desprovistos de buenas cubiertas y dentro del alcance eficaz de su arma, la mejor protección será su propio fuego, ejecutado en forma rápida, precisa y por sorpresa. 2033. Cambio de posición. El cambio de posición es un momento crítico, en donde el combatiente se expone a la observación y el fuego enemigo. B. Previo a abandonar la posición, deberá observar y analizar correctamente el terreno, para determinar cuál será la nueva posición a ocupar, por qué camino accederá a ella y cómo se desplazará hasta allí. C. Será importante ejecutar desplazamientos laterales a cubierto, previos a la ejecución del salto. Esto evitará que el enemigo conozca desde dónde se iniciará el movimiento, con la consecuente disminución de la eficacia de su tiro. 2034. Procedimiento para el toma y cambio de posición. Al recibir la orden de prepararse para ejecutar un cambio de posición, ejecutará las siguientes actividades. 1. Previo al salto. A. Suspender las actividades de fuego. B. Formularse conscientemente las 3 preguntas. ¿Dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Por dónde voy? Significando con ello, que el combatiente deberá elegir la nueva posición, y la forma de desplazamiento a utilizar según la situación existente y el camino para llegar hasta ella, cerciorándose que el mismo sea el más corto y seguro. C. Realizar el control de su equipo y armamento. D. Controlar la carga del fusil y colocar seguro. Esto último dependerá de la situación en la que se está desempeñando el combatiente, su grado de capacitación y la confianza en sí mismo. Comunicar listo y esperar la orden para ejecutar el cambio de posición. F. Arrastrarse a derecha o izquierda de la posición una distancia considerable, 3 a 5 metros, tendiente a dificultar la puntería del enemigo. G. Ejecutar el cambio de posición. 2. Durante el desplazamiento hacia la nueva posición. A. Correr en zigzag. B. Mantener la dirección de avance. 48. C. El salto durará 4 segundos. D. Deberá caer en una posición secundaria, a derecha o izquierda de la posición primaria, 3 a 5 metros, arrastrándose hasta la posición elegida inicialmente. 3. En la nueva posición. A. Observar al enemigo. B. Controlar el equipo y armamento. C. Preparar la apertura de fuego. B. El estafeta constituirá uno de los medios de comunicación más importantes, relativamente seguro pero lento. Deberán ser seleccionados por sus cualidades de inteligencia, serenidad, integridad y confianza en sí mismos. C. La misión del estafeta será recibir, llevar y entregar un mensaje, sea este verbal o escrito. 57. D. Deberán estar especialmente instruidos para poder transitar por todo tipo de terreno, leer cartas topográficas, utilizar la brújula y orientarse por otros medios, reconocer jefes y unidades propias. El estafeta al ser enviado para transmitir un parte o mensaje, deberá conocer 1. Persona a quien va dirigido y ubicación de su puesto comando. 2. Caminos a seguir. 3. Zonas críticas del terreno o difíciles de evitar. 4. Tiempo disponible para transmitir el parte o mensaje. 5. Necesidad de esperar respuesta. 6. Proceder al no encontrar al destinatario. 7. Contenido del mensaje, cuando se estime necesario. 8. Instrucciones especiales. F. En el itinerario del estafeta deberá existir un camino principal y otro secundario o de alternativa, el cual será usado cuando la situación lo exija.
Los mismos deberán proporcionar la máxima seguridad y encubrimiento. G. Cuando el estafeta sea portador de un mensaje escrito, y ante la posibilidad de ser tomado prisionero, memorizará el texto del mensaje y lo destruirá. H. Un parte o mensaje también podrá enviarse a través de señales visuales, como, por ejemplo, utilizando el Código Internacional de Señales, que permitirá la comunicación desde tierra con aeronaves en vuelo, y otras que facilitarán las comunicaciones entre los elementos en tierra. Ver anexo 2. Código de señales que permitirán al combatiente transmitir mensajes. 3010. Partes y mensajes. A los partes o mensajes podrán ser verbales o escritos. 1. Parte o mensaje verbal. A. El parte verbal será utilizado en algunas situaciones de combate, especialmente en aquellas acciones que necesiten rapidez en su ejecución. B. El parte o mensaje verbal será enviado a través de estafetas. C. El combatiente que lo transmita deberá ser de absoluta confianza y capaz, conservar la serenidad y el secreto en situaciones límites. D. El parte será corto para facilitar su memorización y transmisión. E. Los mensajes verbales serán repetidos al remitente palabra por palabra para asegurarse la correcta comprensión por parte del estafeta y la exactitud en la transmisión de los mismos. F. Los mensajes deberán ser entregados al destinatario en su puesto de comando o al responsable designado para recibirlo, exclusivamente. G. Al regresar a su unidad o fracción de origen, se presentará ante quien lo designó y le informará sobre el mensaje transmitido. 58. 2. Parte o mensaje escrito. A. Deberá ser claro, completo y concreto. Esto asegurará que sea entendido por el destinatario. El mensaje deberá responder a las preguntas que: ¿dónde? ¿Cuándo? B. Escrito con letras mayúsculas para su mayor claridad. C. Las abreviaturas no dejarán lugar a dudas. D. Serán dirigidos a los jefes de fracción o unidad. E. Deberá estar claramente especificado el remitente y el grupo fecha-hora. F. Se tomarán en cuenta todas las medidas de contrainteligencia, respecto de carbónicos usados, duplicados, etc., para que la información no llegue a poder del enemigo. El mejor método será quemarlos. Sección Nube. Documentos y materiales del enemigo. 3011. Conceptos generales. A todo combatiente tiene responsabilidad de reunión de información y de observar las medidas de seguridad de contrainteligencia. Su contribución al éxito de la actividad de inteligencia será fundamental, en especial por su contacto con el enemigo. B. El combatiente en cumplimiento de una misión, permanecerá alerta para obtener información sobre el terreno, enemigo, armamento, y todo aquello que sea de interés para propia tropa. Algunos de estos informes podrán parecer de escasa importancia. No obstante esto, deberá conocerse que dicha información podrá ser la necesaria para completar el conocimiento de determinada actividad del enemigo o sobre el terreno en ese momento. C. Las fuentes de información más importantes para obtener datos sobre el enemigo serán: 1. Prisioneros de guerra, capturados cuando sea necesario o la situación lo imponga. 2. Documentos. Los que sean recogidos al revisar prisioneros, instalaciones, vehículos, etc. 3. Materiales. Los que sean tomados o encontrados en instalaciones del enemigo, los mismos deberán ser entregados cuanto antes. 4. Actividad del enemigo. Deberá responder a los siguientes interrogantes. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? El enemigo realiza sus actividades. La no existencia de actividad o información negativa, será también de gran valor. 5. Los civiles del lugar, cuando son amigos o su estatus es indefinido, serán poseedores de mucha información, la cual será necesario comprobar por otros medios, debido a que el valor de la información podrá verse afectado por la actitud de ellos hacia la propia fuerza. 59. 3012. Medidas a tener en cuenta. A los documentos capturados al enemigo, órdenes, cartas, notas oficiales, fotografías, mapas, encontrados a los prisioneros, en los puestos comandos, estafetas, vehículos, deberán ser revisados minuciosamente y remitidos a la brevedad hacia el escalón superior B. Deberá evitarse la destrucción o pérdida de dichos documentos, los cuales serán remitidos para su estudio. Esta actividad deberá ejecutarse con la mayor celeridad para que la totalidad de la información posea valor para los órganos de inteligencia. C. Los territorios que fueron ocupados por el enemigo, estaciones de ferrocarriles, oficinas, correos, serán motivo de una prolija revisión para determinar la existencia de material de interés militar. D. Existe material enemigo que puede ser aprovechado por las tropas amigas, munición, combustible, vehículos, víveres, armas, etc. Para su utilización, se deberán adoptar extremas medidas de precaución y se emitirán los informes correspondientes.
Las armas y equipos capturados, si bien son tan importantes como los prisioneros y la documentación, no ejercerán influencia inmediata en las resoluciones propias, pero deberán ser sometidos a un examen técnico para obtener información. Para ello, serán enviados hacia retaguardia para ser analizados por el personal especializado. Toda la información obtenida del enemigo o terreno es de gran valor. Este valor se incrementará si la misma llega en tiempo, caso contrario, lo perderá, por más valiosa que ésta fuera. Al acercarse a materiales o documentación abandonados por el enemigo, se deberán extremar las medidas de seguridad, ya que las mismas podrán constituir trampas preparadas por el enemigo. Para ello, se procederá de la siguiente forma. 1. Observar con atención el suelo y sus alrededores en busca de indicios que permitan identificar la existencia de trampas. 2. Al levantar o revisar materiales, se deberá hacer lentamente, hasta asegurarse su total separación del suelo, pared, mesa, etc. Se adoptará la precaución de realizar la remoción del material con un palo o jalón, desde una distancia prudencial, evitando así que el primer contacto con el elemento en cuestión se ejecute directamente con las manos, y prácticamente todo el cuerpo del combatiente sobre el objeto. 3. Ante la presencia de material desconocido, se informará al jefe de fracción para que sea retirado y enviado a retaguardia para su análisis. 3013. Procedimiento. A los documentos capturados al enemigo, deberán ser rotulados con el nombre, fecha, hora y lugar de captura y la unidad que lo realizó. Los documentos y prisioneros de guerra serán enviados a retaguardia para ser interrogados, estudiados, examinados, etc. por el personal especializado. Los documentos encontrados en puestos comandos, posiciones, o lugares similares, serán identificados colocando cuándo, dónde y quién los encontró. Cuando sean encontradas armas y materiales enemigos, se rotularán en forma similar a la enunciada precedentemente y se enviarán a retaguardia para ser estudiada y analizada por el personal capacitado para tal fin. 60. No deberán guardar elementos como recuerdo, trofeo, etc. debido a que todo tendrá valor desde el punto de vista de inteligencia. Sección sexto. Empleo del arma de fuego. 3014. Conceptos generales. El combatiente deberá estar capacitado para conducirse en forma independiente en el combate por el fuego, obteniendo el máximo rendimiento de su arma, en cumplimiento de la misión impuesta. El combatiente participará en el combate dentro del marco de su fracción y su jefe regulará la apertura del fuego. En algunas circunstancias será necesario que el combatiente inicie el fuego por propia iniciativa ante determinadas situaciones, blancos favorables, combate en localidades, blancos de oportunidad, peligro inminente, etc., debido al corto tiempo de exposición de los blancos. Será importante que el combatiente actúe por sorpresa en la apertura de fuego. Los aspectos necesarios a considerar para la conducción individual de la apertura del fuego serán: 1. Ocupar una posición apropiada. 2. Actuar por sorpresa. 3. Observar, reconocer y elegir el blanco. 4. Apreciar la distancia y graduar el alza. 5. Determinar el punto a apuntar. 6. Efectuar la puntería y abrir el fuego. 7. Observar el resultado de su tiro según la actitud del blanco y los impactos en el terreno. 8. Empleo consciente de la munición, disciplina de fuego. 3015. Elección del blanco. Para la elección del blanco, el combatiente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Que el mismo se encuentre dentro del alcance eficaz del arma de dotación. 2. Grado de oposición al cumplimiento de la misión impuesta. Siempre se batirá en primera instancia al más peligroso o el que ofrezca mayores dificultades para el cumplimiento de la misión. 3. Los mismos deberán ser blancos que se presenten favorables. 4. Ubicación del blanco con respecto al combatiente. Este deberá batir los que se encuentran dentro de su sector de observación y fuego, excepto cuando se ordene expresamente batir un blanco determinado. 5. De acuerdo con el grado de dificultad que puedan oponer al cumplimiento de la misión, los blancos de combate que se mencionan a continuación, podrán ser considerados como prioritarios para ser batidos por el combatiente. Ellos serán: Berfinro 34, A, JF de fracción. Si bien normalmente estará equipado con el mismo material que el resto de la fracción, existirán elementos que permitirán diferenciarlo. Por ejemplo, el uso del anteojo de campaña, su proximidad a un operador de radio, la ejecución de señales con los brazos, etc. B. Operador de radio. Los ejércitos modernos dependen en gran medida de las eficientes comunicaciones para darle movimiento a sus elementos. Al poner fuera de combate a un operador de radio, se crearán serios problemas en la conducción de las distintas fracciones en el combate. C. Armas antitanque.
el apuntador de un arma antitanque será una baja importante para el enemigo, especialmente cuando se prevea el empleo de blindados y mecanizados de propia tropa. D. Armas automáticas pesadas. Constituirá el arma que brinde la máxima potencia de fuego a las fracciones de primera línea. Normalmente, el apuntador de armas de estas características, saltará con ella pegada al cuerpo y el bípode plegado para ser confundido con un combatiente que posea un arma de menor importancia en el campo de combate. Elección del blanco. FINRO 34, 3016. Elección del alza. Para apreciar la distancia y elegir el alza, será necesario 1. Apreciar la distancia por cualquiera de los métodos conocidos, pero considerando tamaño del blanco, la clase y fondo del terreno, el efecto de la luz, etc., elementos que incidirán sobre la precisión de la distancia apreciada. 2. Elegir el alza según la distancia apreciada. Esta será controlada durante la ejecución del fuego y modificada en la medida de lo necesario, proximidad al enemigo, para lograr la eficacia del tiro. 3017. Elección del punto a apuntar. Los aspectos a considerar para cumplimentar esta actividad de tiro, serán los siguientes. 1. Contra blancos pequeños, se apuntará a la base del mismo. Será el caso de un tirador cuerpo a tierra. 2. Contra blancos de silueta considerable, se apuntará al centro del mismo. Ejemplo. El combatiente durante el salto. 3. Contra blancos que se desplazan lateralmente, en general se apuntará delante de los mismos, siguiendo su movimiento. 4. Contra blancos angostos y con influencia de fuertes vientos de costado, obligarán al tirador a desplazar el punto a apuntar en sentido contrario a la dirección del viento. 5. Los blancos móviles serán difíciles de batir, y resultará casi imposible de lograr buenos resultados, más allá de los 300 metros. Como regla general, podrán fijarse los puntos a apuntar, en relación con la distancia a la que se encuentra el blanco, su dirección y velocidad de desplazamiento. En estos, no se han considerado las posibles influencias que ejercerán las condiciones meteorológicas. FINRO 35, los principales aspectos a considerar serán: A. Cuando un blanco se desplaza lateralmente, deberá apuntarse a unos 10 centímetros por delante del mismo si se encuentra a 300 metros o menos, y a unos 20 centímetros cuando esté más allá de los 500 metros. B. Si el blanco se mueve en un ángulo de 45 grados, alejándose o acercándose al combatiente, este deberá hacer una corrección en su puntería de la mitad de los valores expresados en el punto precedente a. C. Manteniendo la corrección, se abrirá el fuego y se seguirá el movimiento del blanco después del disparo, en previsión de que sea necesario efectuar otro. D. Armas automáticas pesadas. Constituirá el arma que brinde la máxima potencia de fuego a las fracciones de primera línea. Normalmente, el apuntador de armas de estas características, saltará con ella pegada al cuerpo y el bípode plegado para ser confundido con un combatiente que posea un arma de menor importancia en el campo de combate. Elección del blanco. FINRO 34, 3016. Elección del alza. Para apreciar la distancia y elegir el alza, será necesario. 62. 1. Apreciar la distancia por cualquiera de los métodos conocidos, pero considerando tamaño del blanco, la clase y fondo del terreno, el efecto de la luz, etc., elementos que incidirán sobre la precisión de la distancia apreciada. 2. Elegir el alza según la distancia apreciada. Esta será controlada durante la ejecución del fuego y modificada en la medida de lo necesario, proximidad al enemigo, para lograr la eficacia del tiro. 3017. Elección del punto a apuntar. Los aspectos a considerar para cumplimentar esta actividad de tiro, serán los siguientes. 1. Contra blancos pequeños, se apuntará a la base del mismo. Será el caso de un tirador cuerpo a tierra. 2. Contra blancos de silueta considerable, se apuntará al centro del mismo. Ejemplo. El combatiente durante el salto. 3. Contra blancos que se desplazan lateralmente, en general se apuntará delante de los mismos, siguiendo su movimiento. 4. Contra blancos angostos y con influencia de fuertes vientos de costado, obligarán al tirador a desplazar el punto a apuntar en sentido contrario a la dirección del viento. 5. Los blancos móviles serán difíciles de batir, y resultará casi imposible de lograr buenos resultados, más allá de los 300 metros. Como regla general, podrán fijarse los puntos a apuntar, en relación con la distancia a la que se encuentra el blanco, su dirección y velocidad de desplazamiento. En estos, no se han considerado las posibles influencias que ejercerán las condiciones meteorológicas.
FINRO 35, los principales aspectos a considerar serán: A. Cuando un blanco se desplaza lateralmente, deberá apuntarse a unos 10 centímetros por delante del mismo si se encuentra a 300 metros o menos, y a unos 20 centímetros cuando esté más allá de los 500 metros. B. Si el blanco se mueve en un ángulo de 45 grados, alejándose o acercándose al combatiente, este deberá hacer una corrección en su puntería de la mitad de los valores expresados en el punto precedente a. C. Manteniendo la corrección, se abrirá el fuego y se seguirá el movimiento del blanco después del disparo, en previsión de que sea necesario efectuar otro. D. Para clarificar y asegurar la interpretación de la figura NRO 35, se considerarán los siguientes aspectos. 1. En la misma se muestran dos combatientes con distinta velocidad de marcha, uno caminando y otro corriendo, sobre los que se encuentran graficados los distintos puntos a apuntar, según la distancia a la que se encuentran. 2. Cuando al blanco se le puedan ver ambos brazos, y todo el frente o la espalda, no será necesario efectuar corrección alguna. 3. Cuando solo sea visible un brazo y 2/3 partes del frente o la espalda, el blanco se estará moviendo en un ángulo de 45 grados. Ante esta situación, se empleará la mitad de la corrección requerida para un blanco que se desplaza lateralmente. 4. Cuando el blanco se mueva lateralmente y en forma perpendicular a la trayectoria del proyectil, se utilizará la corrección completa de acuerdo con lo descrito en 5a. Elección del punto a apuntar. FINRO 35, 3018. Apertura del fuego. Una vez que el combatiente haya ejecutado todos los preparativos para la apertura del fuego, ejecutará el disparo. Continuará haciendo fuego hasta batir el blanco elegido. La apertura del fuego deberá realizarse por sorpresa y sin exponerse a la observación y fuegos enemigos. B. Todas las acciones relativas a la apertura del fuego y las tareas previas serán ejecutadas a cubierto. C. La rapidez en la ejecución del fuego se logrará aumentando la velocidad de las acciones, pero sin que ésta incida sobre la consciente puntería a ejecutar. D. Observará una estricta disciplina de fuego, cesando inmediatamente el mismo cuando haya batido el blanco o este desaparezca. Cuando esto ocurra, el tirador ocupará cubierta completa o continuará observando, según sea su misión de combate impuesta. 3019. Observación del tiro. El combatiente deberá estar capacitado para corregir su propio fuego mediante la observación del mismo, hasta lograr eficacia. Para ello será necesario observar la actitud del blanco y los impactos en el terreno. B. Referido a la actitud del enemigo, los siguientes indicios permitirán apreciar la eficacia del tiro. 1. Si el blanco toma cubierta completa rápidamente. 64. 2. Si el blanco estaba ejecutando fuego y lo suspende mientras dura el propio fuego. 3. Si el enemigo disminuye la rapidez de fuego. C. Referido a la observación de los impactos, piques, en el terreno, se podrá apreciar que el tiro es preciso cuando 1. Entre 1/3 y medio de los piques resultan cortos y el resto largos. 2. A distancias intermedias, entre los 300 y 600 metros la mitad de los piques resultan cortos y el resto largos. 3020. Disciplina de fuego. El combatiente deberá realizar un empleo, consumo, consciente de su munición, dando como resultado una correcta disciplina de fuego. B. El combatiente deberá observar exactamente las normas establecidas para el empleo del arma, aún bajo la presión de situaciones críticas. Las normas son: 1. Ocupar posiciones apropiadas. 2. Graduar cuidadosamente el alza. 3. Elección acertada del punto a apuntar. 4. Ejecución consciente del disparo. 5. Observación del resultado del disparo, según la actitud del blanco y los impactos en el terreno. 6. Empleo consciente de la munición, disciplina de fuego. C. En tanto no se ordene fuego libre, el combatiente no deberá abrir el fuego, salvo en el caso de blancos que se presenten por sorpresa y a una distancia tan próxima que requiera ser batido inmediatamente, sin orden previa del jefe de fracción. D. Se abrirá el fuego a blancos sobre los cuales no existan dudas respecto de su presencia y ubicación en el terreno, después de una correcta apreciación. Se batirá inicialmente al blanco que dificulte en mayor grado el cumplimiento de la misión de combate. El combatiente batirá los blancos que se encuentran dentro del sector de responsabilidad asignado, para ejecutar la observación y el fuego. F. Si la elección del blanco quedara librada al combatiente, este deberá tener en cuenta su misión. G. El combatiente tomará conciencia de que la munición desempeñará un papel decisivo en el cumplimiento de la misión de combate. El arma vale por la cantidad de munición de la que dispone. H. Los preparativos para la apertura del fuego deberán ser metódicos, correctos y rápidos, excepto la puntería que deberá ser consciente, para lograr precisión. 3021.
Cuidado del arma. Para obtener excelentes resultados en la eficacia del tiro, el arma deberá contar con los cuidados necesarios para que ello suceda. Los aspectos a considerar serán: 1. Protegerla de las inclemencias del tiempo, evitando que se moje o embarre. 2. Evitar su contacto con arena, polvo, nieve o hielo. 3. Evitar golpes o maltratos que disminuyan la eficacia del tiro. 4. El mantenimiento y limpieza de la misma debe ser constante. 5. Controlar en forma periódica su funcionamiento. 6. En climas extremadamente fríos, el arma podrá trabarse por la escarcha acumulada en algunos de sus mecanismos. Cuando esto suceda no se la forzará, tratando de retornar sus condiciones de funcionamiento sin afectar el material. 7. En climas extremadamente cálidos, el lubricante del arma suele evaporarse rápidamente. Cuando los mecanismos del arma funcionan en seco, aumentan las posibilidades de deterioro. A causa de esto, el mantenimiento y lubricación deberán ser más frecuentes. 8. En climas secos, donde los vientos son constantes, el polvo y la arena provocarán interrupciones en el arma. Para evitarlo, el mantenimiento se realizará con frecuencia y solo se lubricarán los mecanismos que tienen movimiento. Sección 7. Empleo de los medios de lucha cercana y combate cuerpo a cuerpo 3022. Conceptos generales. El combatiente necesita contar con seguridad y arrojo en el manejo y empleo del fusil, de los elementos y armas de dotación, para proceder con violencia y resolución en la lucha cercana y el combate cuerpo a cuerpo. La lucha cercana será de importancia decisiva para el éxito del ataque o la defensa. 3023. Normas a tener en cuenta. Además del fusil como arma primordial en el combate, existen otros elementos de dotación y de circunstancia que permitirán reducir al enemigo. Las armas de fuego permiten aplastar al enemigo en su posición o en el terreno, limitándolo en el uso de sus medios. El cuchillo, bayoneta y la pala serán decisivos en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando se prevea el contacto con el enemigo, zona de bosques, localidades, asalto, el combatiente efectuará con antelación todos los preparativos para la lucha cercana. La granada de mano preparará el camino para llegar al combate cuerpo a cuerpo con superioridad moral y material. En la lucha cercana, el combatiente que deba efectuar un lanzamiento de granada en forma aislada o por propia iniciativa, procederá a elegir su blanco, teniendo en cuenta la situación local, la peligrosidad del mismo y las propias posibilidades como lanzador, alcance y precisión. La granada en combinación con el arma blanca y el fuego del fusil, será factor de éxito en la lucha a distancias próximas. 66. Sección 8. Conducta del combatiente. 3024. Conceptos generales. Conducta, es la forma o manera en que el combatiente gobierna su vida y dirige sus acciones. Existen normas o conductas que el combatiente debe conocer y aplicar en el campo de combate, en las siguientes situaciones. Al ser tomado prisionero por el enemigo, al resultar herido o bien al encontrar un herido enemigo o tomar un prisionero, u otras que se encuadren dentro de las características de las mencionadas. Como norma general, el combatiente no deberá ejecutar actos de violencia contra heridos, desertores o prisioneros del enemigo. Contra la población pacífica, ejecutar destrucciones, daños o secuestros. Se deberá respetar la propiedad privada. Estas normas o conductas están regidas por las leyes internacionales de la guerra, y la observancia de las mismas corresponde a las dos partes. Se deberá tratar al enemigo en forma humanitaria. Ver anexo 1. Conducta del combatiente en el campo de combate observando las leyes internacionales de la guerra. 3025. Proceder del combatiente herido, disperso, extraviado o prisionero. Todo combatiente herido deberá justificar el haberse retirado del campo de combate. Queda prohibido al resto de los combatientes transportar o acompañar heridos hacia retaguardia, si no existe una orden que los autorice. El combatiente herido deberá ajustarse al siguiente procedimiento. 1. Se proporcionarán primeros auxilios, utilizando los elementos a su alcance. 2. Hará conocer la novedad al jefe de fracción, dentro de sus posibilidades. 3. Dentro de sus capacidades y aprovechando las características del terreno, se dirigirá al puesto de socorro. En caso de no poder hacerlo por sí solo, esperará la llegada de los camilleros para ser trasladado. 4. Llevará consigo el armamento y equipo, debiendo dejar en el lugar toda la munición excepto un cargador. Todo combatiente disperso deberá justificar el abandono del campo de combate. Todo aquel combatiente que sea encontrado en esta situación, deberá justificar su actitud, para evitar que se lo considere como desertor en tiempos de guerra. El combatiente que por cualquier circunstancia, haya quedado aislado de su fracción, deberá establecer contacto con la fracción más próxima que opere en la zona de combate, la que procederá de la siguiente forma.
1. Controlará identidad del extraviado. 2. Se le asignará un rol de combate dentro de la fracción. 3. Informará la novedad al comando superior. 4. Al término del combate se le extenderá un certificado donde constarán día y hora de presentación y el día y hora en que retorna a su unidad de origen. De acuerdo con el derecho internacional de la guerra, está prohibido amenazar, ofender o exponer a molestias de cualquier naturaleza a los prisioneros de guerra, con el fin de obtener de estos alguna ventaja respecto del enemigo. Todo combatiente que se extravíe o sea tomado prisionero, se ajustará a lo siguiente. 1. Al ser interrogado no responderá a otra pregunta que no sea el grado, nombre, número de identificación y fecha de nacimiento. 2. No dará otro dato, por más insignificante que éste sea. 3. Si es portador de un parte o mensaje escrito o cualquier otro documento que pudiera comprometer la acción de propia fuerza, deberá destruirlo antes de ser tomado prisionero. 4. Cuando sea tomado prisionero, intentará la evasión del campo de prisioneros. Los convenios de las leyes internacionales de la guerra admiten que esta actitud es propia del honor militar y de la valentía patriótica. Se permite hacer uso de las armas contra los prisioneros que se evadan o intenten evadirse del campo de prisioneros, pero esta práctica es un recurso extremo al que siempre precederán intimaciones, según las circunstancias en que se desarrolle la evasión. 3026. Proceder del combatiente con heridos, dispersos, desertores y prisioneros. De acuerdo con las leyes internacionales de la guerra, los heridos o enfermos del enemigo serán protegidos y respetados en todas circunstancias. Serán tratados y cuidados con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basado en el sexo, raza, nacionalidad, religión, etc. Queda estrictamente prohibido todo atentado contra sus vidas y personas. En particular el ultimarlos o exterminarlos, someterlos a torturas o dejarlos premeditadamente sin atención médica o sin cuidado, o exponerlos a contagios o infecciones creados al efecto. Los prisioneros de guerra deberán ser tratados en todas las circunstancias en forma humanitaria. Queda prohibido y será considerado como grave infracción cualquier acto u omisión ilícita por parte de la potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros, y que pueda llevar como consecuencia la muerte o poner en peligro la salud del prisionero de guerra. No se los podrá someter a mutilaciones físicas ni a experiencias médicas. Se los protegerá en todo tiempo, especialmente contra cualquier acto de violencia o intimidación e insultos. Quedan prohibidas todas las medidas de represalia contra los prisioneros de guerra, debiendo respetarse su persona y dignidad. Al presentarse un combatiente enemigo como desertor, se procederá de la siguiente forma. 1. Se lo hará detener a una distancia prudente, conservando las medidas de seguridad. 2. Se le harán dejar las armas. 3. Se lo despojará del correaje y equipo. 4. Desprovisto de todo elemento que pudiera resultar peligroso, se lo hará aproximar y revisar en detalle. 5. Se le vendarán los ojos y, previo trayecto para desorientarlo, se lo conducirá hasta el puesto comando del jefe de fracción. 6. Se lo tratará de acuerdo con lo citado en B000 de la misma unidad de medida sobre la superficie del terreno. Expresado de otra forma, significa que 1 centímetro de la carta será equivalente a 50.000 centímetros en el terreno, o bien a 500 metros. Diagrama de navegación terrestre. FINRO 43. 1. El sistema consiste en trazar un itinerario a recorrer, sobre la carta, por medio de líneas rectas que se inician en un punto origen y unirán distintos puntos estaciones hasta llegar a un punto terminal. La recta así trazada recibe el nombre de línea base. 2. En cada uno de los puntos mencionados, se traza una recta que pase por los mismos y paralela al eje de las X. 3. En cada uno de los lugares señalados, con el auxilio de un transportador, se medirá el ángulo de dirección correspondiente, siempre positivo en el sentido de las agujas del reloj. Para efectuar esta medición, se procederá de la siguiente manera. Se ubicará el índice del transportador, sobre el punto desde el cual se desea medir el ángulo de dirección, asegurándose de que la base esté sobre la paralela a la ordenada más próxima. Se leerá la magnitud angular en el punto donde la línea trazada intercepta la escala del transportador. 4. Obtenidas las mediciones angulares, se medirá la distancia entre cada punto, de acuerdo con la escala de la carta. 78. Diagrama de navegación terrestre. FINRO 43C. Uso del diagrama de navegación terrestre y ángulo de convergencia magnética. 1. Del mismo modo que las tres direcciones norte conocidas, NG, NC, NM, forman ángulos al relacionarlos con una dirección en el terreno, también forman ángulos entre sí. De todos ellos el que le interesará al combatiente individual es el ángulo de convergencia magnética, ñ, formado por el norte de cuadrículas y el norte magnético, FINRO 44.
Ángulo de convergencia magnética. FINRO 44.2. Los ángulos obtenidos con el transportador sobre la carta, son ángulos de dirección, y el combatiente individual deberá transformarlos en rumbos para poder navegar con su brújula desde un punto estación a otro, ya que, por definición, son ángulos diferentes. Para ello, deberá proceder de la siguiente manera. A. Uso del diagrama de declinación o desviación magnética, DDM. 1. Actualización de DDM. NM. Norte magnético. NC. Norte de cuadrícula. Barra ñ. Desviación magnética. Si el valor de barra ñ es positivo, barra ñ, significa que el NM está al este del NC. Si es negativo, barra ñ, el NM está al oeste del NC. Lo mismo sucede con la variación anual. Si es, significa que el NM se desplaza ese valor angular hacia el oeste cada año. Al actualizarlo, obtendremos la variación total al año en curso. Ese resultado significará cuánto hacia el oeste se ha desplazado el NM desde la fecha de confección del diagrama de desviación magnética, DDM. Si la desviación fuera positiva, indicará cuánto hacia el este se desplaza el NM cada año. El diagrama de desviación o declinación magnética de una carta topográfica, está hecho con relación al centro de la hoja, y el valor del mismo es por 5 años. Pasado dicho lapso se deberá confeccionar nuevamente. Esto podrá ser ejecutado por el combatiente a través de un cálculo experimental sobre el terreno y la carta, sobre puntos conocidos en la carta y el terreno, tomar rumbos y ángulos de dirección, comparar las diferencias angulares y sacar un promedio de la desviación magnética y su sentido. Ver punto F, del presente artículo, para la confección práctica en el terreno de un diagrama de desviación magnética. Recuerde, el signo, significa al este, y el, al oeste. B. Conversión de un ángulo de dirección en rumbo. 1. Con el auxilio del diagrama de declinación de la carta de trabajo, se extraerá la declinación magnética, barra ñ, y su variación anual, y será referir a la fecha actual. Ver FINRO 45, ejemplo. Carta topográfica edición 1989. Barra ñ, igual 16 grados. Variación anual igual 2 grados, esto significa que el NM se acerca al NC, a razón de 2 grados cada año transcurrido. Año actual igual 1992. Año edición igual 1989. Diferencia igual 3 años. X. Variación anual 2 grados. 6 grados. Barra ñ, año 1989 igual 16 grados. Variación anual 0,6 grados. Actualizada. Barra ñ, año 1992 igual 10 grados 80. Diagrama de declinación magnética. FINRO 45, 2. La convergencia magnética obtenida se resta o se suma al ángulo de dirección, según la siguiente regla. Ver FINRO 46A, cuando el NM se encuentra al este del NC. R igual ángulo de dirección, barra ñ, convergencia magnética. R igual 43, 10 igual 33 grados. B, cuando el NM se encuentra al oeste del NC. R igual ángulo de dirección más, barra ñ, convergencia magnética, R igual 43 más 10 igual 53 grados. Conversión de rumbos y barra o ángulos de dirección. FINRO 46C, conversión de un rumbo en ángulo de dirección. Al presentarse esta situación, se resuelve en sentido inverso a lo señalado en B. D. Ejemplos prácticos sobre declinación magnética. FINRO 47, para todos los ejemplos, el diagrama de declinación magnética para el centro de la hoja está referido al 01N85. La fecha actual es 01N90. Los ejercicios deberán desarrollarse complementados por los diagramas de declinación magnética graficados en la figura en RO. Ejercicio en RO 1. Barra ñ. 3 grados oeste, variación anual, BA. 8, variación anual actualizada, para 40. Aquí el NM se siguió alejando hacia el oeste. Se debe sumar la BA a la desviación magnética, DM. Año 1990. Barra ñ igual 3 grados 40 oeste. Ejercicio en RO 2. Más barra ñ. 3 grados este. BA. 8, para 40. Aquí el NM que estaba al oeste del NC se ha ido acercando año a año al mismo, hacia el oeste. Se debe restar la BA al barra ñ. Año 1990. Más barra ñ igual 2 grados 20 este. Ejercicio en RO 3. Barra ñ. 1 grado oeste. BA. Más 15 este. Para 1 grado 15. Aquí en 4 años el NM se acercó al NC y la desviación resultó nula, 0 grado. El quinto año pasó a estar 15 al este del NC. Año 1990. Más barra ñ. 15 este. Ejercicio en RO 4. Más barra ñ.
3 grados este. Va. Más 8 este. Va. Más 40. Aquí el NM se siguió alejando del NC, hacia el este. Año 1990. Más barra ñ. 3 grados 40 este. 82. Diagramas de declinación magnética de los ejercicios de aplicación. FINRO 47E, uso del diagrama de declinación con línea arbitraria para la conversión de ángulos de dirección en rumbos y viceversa. 1. Procedimiento. FINRO 48. A. Dibujar las dos flechas indicadoras del NM y NC según el diagrama de desviación de la carta actualizado o calculado experimentalmente. Dibujar un arco entre las mismas e indicar el valor de desviación magnética. B. Desde la base de la línea NC, trazar la recta arbitraria en ángulo recto con la misma. C. Completar el diagrama dibujando un arco desde cada línea base hasta la línea arbitraria. D. El diagrama muestra a simple vista si el azimut dado o deseado es mayor, y así, si la diferencia conocida entre ambos debe ser sumada o restada. 2. Ejercicios de aplicación. FINRO 49, los ejercicios deberán desarrollarse complementados por los diagramas de declinación magnética graficados en la FINRO 49. Ejercicio en RO 1. Conversión de RA con más barra ñ, este. Rumbo igual 210 grados. Más. Barra ñ igual 012 grados. AD igual 222 grados. Ejercicio en RO 2. Conversión de ADR con más barra ñ, este. AD igual 303 grados. Barra ñ igual 010 grados. R igual 293 grados. Ejercicio en RO 3. Conversión de RA con barra ñ, oeste. R igual 65 grados. Barra ñ igual 08 grados. AD igual 57 grados. Ejercicio en RO 4. Conversión de ADR con barra ñ, oeste. AD igual 260 grados. Más. Barra ñ igual 014 grados. R igual 274 grados. Diagramas de declinación magnética de los ejercicios de aplicación. FINRO 49-84. F. Confección práctica en el terreno de un diagrama de desviación magnética, FINRO 51, sobre una característica lineal. A. Seleccionar una característica lineal, camino recto, alambrada, etc., en el terreno donde se encuentre, y que esté identificada en la carta. B. Consideremos para el ejemplo un camino recto. C. Pararse sobre el camino y ubicarse en la carta con exactitud. Ver gráfico en RO 1 de la FINRO 50. D. En la carta, trazar una recta paralela a las líneas verticales del cuadriculado que pase por el punto A. Esta recta indicará hacia el título de la carta la dirección norte de cuadrícula, NC. Identificarla como tal, gráfico en RO 1. E. Determinar con el transportador el ángulo de dirección del camino desde A, su posición, hacia B, una de las direcciones del camino. Considerar 90 grados. Marcar la línea de azimut y el arco en la carta. Ver gráfico en RO 2. F. Determinar con la brújula el rumbo sobre la misma línea de azimut, AB. Considerar 80 grados. G. Tomar su transportador nuevamente y, basándose en el punto A, hacerlo girar hasta que la lectura del azimut del camino sea 80 grados. Ver gráfico en RO 3. El 0 grado del transportador no va a coincidir con el NC porque lo que se está haciendo es determinar el norte magnético, 0 grado de la brújula. Marcar la ubicación del 0 grado del transportador. H. Trazar una recta entre A y esa marca. Identificar esta dirección como norte magnético, NM. Ver gráfico en RO 4. Trazar el arco en la carta. Y, calcular la separación angular entre NC y NM, 10 grados. J. De esta forma se habrá determinado prácticamente que el NM está al este del NC y que la desviación magnética es de más 10 grados, este. Ver gráfico en RO 5K, comprobar prácticamente la validez de este diagrama. 2. Considerando dos o más puntos característicos. A. Se procederá en forma similar a excepto que las direcciones se tomarán entre los puntos característicos seleccionados, mayor distancia posible entre sí, y se promediarán los resultados de la desviación obtenida para cada punto. 85. Confección práctica en el terreno de un diagrama de declinación magnética. FINRO 50-86. De otros métodos para hallar direcciones y puntos en el terreno y la carta. 1. Intersección. Este método se usa para localizar un punto visible del terreno que no puede materializarse correctamente en la carta. Tiene dos procedimientos. A. Método de carta y brújula, FINRO 51.
1. Se seleccionarán 2 puntos conocidos del terreno desde los cuales se vea el lugar cuya ubicación se desea precisar en la carta, A y B. 2. Ubicado el navegante en el punto A, se orientará la carta y apuntando con la brújula, se obtendrá el rumbo. 3. Se transformará el rumbo obtenido en ángulo de dirección. 4. Colocando el transportador en la carta sobre el punto A, se registrará el ángulo de dirección obtenido y se unirá con una línea recta la medida angular y el punto cuya ubicación precisa se busca. 5. Esta operación se repetirá con el punto B. 6. Finalmente, el lugar de intersección de las rectas trazadas en la carta, representará la ubicación precisa del punto en cuestión. Método de la carta y la brújula. FINRO 5187. B. Método de la regla, FINRO 52. 1. Se seleccionarán 2 puntos conocidos en el terreno desde los cuales se visualice el lugar cuya ubicación se desea precisar en la carta, A y B. 2. Ubicado el navegante en el punto A, se orientará la carta por cualquier método sin brújula. 3. Colocando la regla sobre la carta con su base en el punto donde se encuentra el observador, se la hará girar hasta que apunte con su otro extremo al lugar visible, cuya ubicación precisa se desea obtener, uniendo con una línea a ambos puntos. 4. Esta operación se repetirá con el punto B. 5. Finalmente, en el lugar donde se crucen las líneas rectas trazadas en la carta, estará ubicado en forma precisa el punto buscado. Método de la regla. FINRO 52. 2. Intersección inversa. FINRO 53. Este método se utiliza para establecer en la carta la ubicación precisa de la posición que se ocupa en el terreno. Los pasos a seguir serán los siguientes. A. Se seleccionarán 2 puntos conocidos y que figuren en la carta, visibles desde la propia posición, A y B. B. Se orientará la carta con la brújula. C. Se apuntará con la brújula primero al punto A y después al punto B, obteniendo los rumbos a ambos puntos. D. Posteriormente se obtendrán los contrarrumbos de los 2 puntos. E. Se transformarán en ángulos de dirección. 88. F. Con el auxilio del transportador, colocando este en la carta sobre el punto A inicialmente y después sobre el B, se registrarán ambos ángulos, uniendo la medida angular respectivamente, con los puntos A y B sobre la carta. G. Finalmente el lugar de intersección de las rectas trazadas en la carta, indicarán la ubicación exacta de la posición que se ocupa en ese momento. Intersección inversa. FINRO 53. 3. Intersección modificada. FINRO 54. Este método es usado para establecer en la carta, la ubicación precisa de la propia posición que se ocupa en el terreno, a lo largo de un camino, vía férrea, curso de agua, etc. A. Se seleccionará un punto conocido en la carta y visible para el observador desde su posición, A. B. Desde la posición ocupada se apuntará con la brújula al punto A y se obtendrá el rumbo. C. Se transformará el rumbo obtenido en contrarrumbo. D. Se convertirá el contrarrumbo en ángulo de dirección. E. Con auxilio del transportador se registrará en la carta a partir del punto A, el ángulo de dirección obtenido. F. Se prolongará la medida angular por medio de una línea recta hasta cortar el elemento lineal, camino, vía férrea, curso de agua, alambrada, etc. En el punto de intersección, se encontrará con precisión la ubicación de la propia posición. 89. Sección cuarto. Movimientos diurnos. 4012. Conceptos generales. Su objetivo será desarrollar las técnicas a emplear y los aspectos a tener en cuenta para la ejecución de los movimientos diurnos. 4013. Normas a tener en cuenta. A. Como etapa previa a ejecutar un movimiento, se deberá realizar un estudio del terreno, con la finalidad de determinar qué parte de este proporcionará mayores ventajas para el desplazamiento, avenidas de aproximación a seguir, detectar las zonas peligrosas y obstáculos, posibilidades de ejecutar el movimiento a cubierto de la observación y fuego del enemigo, medidas de seguridad a adoptar durante el movimiento según las conclusiones extraídas y la situación táctica imperante, etc. B. Deberá aprovechar al máximo todas las características y accidentes del terreno, para moverse por este a cubierto, empleando y adaptando las distintas formas de desplazamiento, de acuerdo con el terreno y con la situación táctica en la que se desarrolla la acción de combate. C. En las distancias cortas y cuando haya sido descubierto en su avance, el combatiente individual deberá moverse por saltos, cubriendo distancias cortas. D. Antes de cambiar de posición, deberá elegir la próxima cubierta a utilizar, así como también el mejor camino para llegar a la misma. Observará previamente toda posible actividad del enemigo en la zona 90, tratando de aprovechar la protección que ofrecen los lugares con humo, niebla, vapor y sombras para ocultar su movimiento.
Los pastos altos ocultan el movimiento, pero al moverse a través de ellos en línea recta, podrán provocar un movimiento anormal, llamando la atención del enemigo. Para evitarlo, será conveniente desplazarse con pequeños movimientos laterales, en especial cuando los pastos se mueven por acción del viento. El vuelo de pájaros espantados o el desplazamiento de animales provocado por el avance, seguramente llamarán la atención del enemigo. Si esto sucediere, detener su marcha y observar atentamente la reacción del enemigo. Deberá aprovechar los ruidos que se produzcan en el campo de combate como consecuencia de explosiones, movimiento de columnas, y todos aquellos que puedan favorecer el encubrimiento de los movimientos. En determinadas situaciones, será necesario arrastrarse a través de un campo arado. Será conveniente seguir dentro de las posibilidades la dirección de los surcos. Si la dirección de avance no fuera la misma que la que siguen los surcos, se deberá seguir por uno de ellos hasta un lugar bajo y, desde allí, se iniciará el desplazamiento transversal, tratando de hacerlo por algún lugar de suelo duro, a fin de evitar que se levante polvo. Y se evitarán los lugares del terreno con piedras sueltas y las pendientes resbaladizas. Si fuera necesario moverse a través de estas, se lo hará de costado, tratando de clavar los bordes de las botas en el suelo, a fin de afirmarse mejor. Se eludirán las áreas despejadas. Cae el sol muy intenso sobre grandes superficies nevadas, produce cierto encandilamiento, que a la distancia puede cubrir el desplazamiento de efectivos reducidos y bien enmascarados. Las condiciones meteorológicas adversas como las nubes bajas o la nieve volada por el viento, sirven para ocultar los movimientos durante el día. Se evitarán las pendientes pronunciadas, especialmente aquellas que se encuentren cubiertas de hielo. Se ejercerá un control permanente del vestuario, equipo y armamento. No se agregarán elementos innecesarios, ya que los mismos limitarán y dificultarán la rapidez de los desplazamientos. Deberá realizar un uso intensivo de la dispersión, tanto durante el movimiento como durante las actividades de seguridad en zonas peligrosas, franqueo de obstáculos, en los saltos de marcha durante los desplazamientos, etc. Sección Nube. Movimientos nocturnos. 4014. Conceptos generales. Esta sección desarrollará las distintas técnicas a emplear y los diferentes aspectos a considerar durante la ejecución de los movimientos nocturnos. 91. Durante la noche o cuando la visibilidad sea reducida, el combatiente deberá moverse con la misma habilidad y capacidad que durante el día, mantener las medidas de control, la seguridad, sustraerse a la observación y fuego del enemigo, navegar, etc. Además de aplicar todos los procedimientos utilizados durante el día, uso intensivo de las características del terreno, enmascaramiento, etc., existen otros que deberán ser incrementados durante la noche, como por ejemplo, la disciplina de luces, ruidos, características propias de los movimientos nocturnos, medidas de control, etc. De la dispersión durante los movimientos nocturnos, estará en relación directa con las medidas de control y de seguridad adoptadas. Y la capacidad de visión nocturna que posea el combatiente, para mantener el contacto con el resto de la fracción, ya sea a través de sus ojos o con el auxilio de elementos ópticos, aparatos de visión nocturna y anteojos de campaña. 4015. Normas a tener en cuenta. Moverse por saltos cortos. Detenerse, observar, escuchar y después moverse nuevamente. Se tomarán como guía y referencia a los rasgos prominentes del terreno, a fin de mantener la dirección correcta. Se moverá, en lo posible, en espacios cubiertos. Esto permitirá una observación más amplia y evitará el ruido característico de la vegetación durante los movimientos. Se aprovecharán los ruidos fuertes del campo de combate para moverse. No se correrá durante la noche, a menos que sea indispensable. La carrera provocará ruidos y caídas. Cuando se integre una fracción, se obrará por imitación del combatiente que le preceda. Si fuera necesario el empleo de armas, se utilizarán en primer término las armas blancas. Se preparará cuidadosamente el equipo, evitando que haya elementos sueltos que pudieran engancharse de la vegetación o provocar ruidos. No será conveniente usar casco durante la noche. Será más práctico un cubrecabeza de tela o similar. Y deberán observarse, en general, las mismas medidas que durante el día respecto de los desplazamientos y el aprovechamiento de las características del terreno, debido a la capacidad que puede proporcionarle al enemigo el contar con elementos de visión nocturna. El control se verá facilitado a través de las siguientes medidas. 1. Uso intensivo de los aparatos de visión nocturna. 2. Reducir la velocidad de marcha para incrementar las medidas de seguridad. 3. Reducir las distancias entre los combatientes para asegurar el enlace entre estos.
4. Utilizar elementos fosforescentes o similares en la parte posterior del casco o del equipo para facilitar la identificación y guiar el movimiento del que se desplaza a retaguardia. 5. Realizar controles numéricos durante el desplazamiento o después de un alto de marcha. 92. Se deberá asegurar la navegación terrestre nocturna, mediante la consideración de los siguientes aspectos. 1. Utilizar los puntos dominantes o característicos del terreno para orientarse durante el movimiento. 2. Mantener el rumbo y distancia considerado, sin dejarse influir por intuiciones personales. 3. Comprobar la posición en cada lugar característico abordado. 4. Moverse dentro de las posibilidades, en forma paralela a elementos característicos del terreno, ríos, caminos, alambradas, etc. 5. Designar un segundo navegante y cuentapasos, de modo tal, de verificar la navegación del primero. Respecto de las medidas de seguridad a adoptar, se deberán considerar los siguientes aspectos. 1. Disciplina de ruidos, luces, no fumar o hablar, etc. 2. Máximo aprovechamiento de las cubiertas y encubrimiento y de todos los accidentes naturales y artificiales del terreno, para evitar la detección por los medios técnicos del enemigo, aparatos de visión nocturna, radares. 3. Disciplina de enmascaramiento. 4. Restringir el uso de los medios técnicos de comunicaciones. 5. Incrementar la escucha para detectar la presencia de enemigo.